tenemos una vez más para ustedes desde nuestro hogar, para cada uno de sus hogares. En esta hora vamos a estar hablando acerca de la identidad del cristiano en esta noche. Así que ponga su familia, agarre su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, y pónganse en sintonía, conectados con nosotros aquí en esta noche para hablar acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que nos dice la Biblia, acerca de la identidad que cada uno de nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Les agradecemos su fiel sintonía, les agradecemos mucho sus comentarios. No siempre nos da tiempo de poderles saludar personalmente a cada uno de los que nos comentan, pero estamos orando por sus vidas y agradeciéndoles siempre por esa sintonía que cada miércoles ustedes están pendientes de esas transmisiones, a cada amigo, cada hermano, cada familiar, nuestra hermosa Iglesia Cristo Poder de Dios, todos los que nos sintonizan, que ven nuestros videos, les damos gracias. Lo hacemos con la mejor intención para poder bendecir el cuerpo de Cristo, para poder alimentar, nutrir nuestra alma, que tanto necesitamos de esa palabra que es viva, eficaz, que nos enseña, que nos alienta a seguir adelante. Gracias por esa fiel sintonía en esta noche. Le pido que se quede a lo largo de esa transmisión para que podamos aprender juntos de la palabra de Dios. Gracias una vez más y bienvenidos para cada uno de ustedes en esta noche. Pastor, buenas noches. Estamos nuevamente en vivo, Señor, dándole gracias a Dios por este tiempo. Qué bueno. Gracias a cada uno por sintonizarse. Ya estar conectados ahí, Pastor, por todos los medios que tenemos, ¿verdad? Facebook. Y lo hacemos con la intención de llevar la palabra de Dios. Amén. Esa es nuestra intención, y el deseo de nuestro corazón es que usted pueda aprender hoy, en esta noche, amén, la Escritura. Yo siempre decimos, Pastor, aprender juntos, porque cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, siempre hay algo nuevo, siempre hay una palabra efectiva, una palabra justa para cada momento, para cada situación. Exacto. Hoy el tema que traemos son cristianos con identidad, o la identidad del cristiano. Igual usted entiende la idea o el punto del mensaje, que es importante en este tiempo entender la identidad de un cristiano, o cristianos que tengan identidad. Y sencillamente identidad es una característica que tiene una persona, que es diferente, que es única, auténtica, que es única. Y los cristianos tenemos identidad. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos llamó a servirle, y por su gracia y su misericordia Él nos ha alcanzado. Cristo nos dio identidad. Dice, para los que Él nos dice, para los que le recibimos, nos dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces los cristianos tenemos identidad. Ahora hay que saber cómo utilizar la identidad, quiénes somos. Y cómo es amenazada también. Es amenazada constantemente. Nuestra identidad es puesta a prueba en mucho tiempo. Y no en esto donde vivimos, Pastor. No en los lugares, hablando de que no vivimos en África, ¿verdad? Donde no vivimos en muchos lugares. Países comunistas. Países comunistas donde no hay libre expresión, donde verdaderamente la identidad y la vida se pone en peligro al hablar de la palabra de Dios. Así que tenemos una bendición de poder tener medios de comunicación como estos, Pastor, donde podemos llevar la palabra de Dios con libertad, y la intención es esa, que verdaderamente llegue al conocimiento de aquellos que no conocen, y nos mantenga, ¿verdad?, esa identidad firme, nítida, seguros de quiénes somos en Cristo. Amén. Esa es la idea. Es la intención. Así que muchas gracias por estar en sintonía. Sin más, que la Biblia nos habla. Vamos a tomar ciertos pasajes de la Escritura donde Jesucristo fue un ejemplo a seguir, y sigue siendo un ejemplo a seguir. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 4. ¿Qué es lo que dice la Escritura? El libro de Mateo capítulo 4, verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ok, mirad el versículo, dejémoslo ahí. Fue llegado. El Espíritu, con E mayúscula, llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Siguiente versículo. El primer paso que vemos ahí. Sí, lo que encontramos es que el mismo Espíritu llevó a Jesús
al desierto para que fuese tentado. Después dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo un ayuno. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Vamos a dejarlo hasta el 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Okay, vamos a dejar eso allí, pastora, porque lo primero que encontramos en el versículo 1, que el Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Ayunó 40 días, se le apareció el tentador, o sea, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios. Desde ahí estamos encontrando el primer reto, atacando la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios. Una pregunta. Y más que una pregunta, es un reto. Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Entonces vemos el primer versículo, dice, si eres hijo de Dios, te está atacando la identidad. ¿Soy o no soy? ¿Okay? El diablo ataca la identidad del cristiano. Y lo prueba en esa identidad que el cristiano tiene, lo prueba en la necesidad. Porque obviamente la escritura dice que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Obviamente tenía hambre. En el cuerpo físico tenía hambre. Y le dice, di estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contesta y le dice, todos lo sabemos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que encontramos, cuando empieza a atacar la identidad, le dice, si eres hijo de Dios. 2, le empieza a atacar, en su identidad. En su identidad le ataca en la necesidad, porque tenía hambre. No le va a decir, no le va a ofrecer algo más si no sabía lo que estaba pasando en ese momento o lo que podía hacerlo mover o hacerlo caer o tentarlo, pues, en algo que él estaba. El enemigo el enemigo estaba tocando o tentando a Jesús en medio de la debilidad. Ahora, ¿cuál era la debilidad? Tener hambre, porque es un cuerpo físico que tiene hambre. Ahora, es malo comer. El problema era que todavía no había terminado el proceso. Y aquí es donde entran varias cosas que tenemos que analizar. El proceso no había terminado de Jesús. Tenía que continuar hasta que llegara el tiempo de entregar el ayuno. No había malo en comer porque tenía hambre, tenía necesidad del cuerpo físico, se lo pedía, pero estaba rompiendo el propósito, el proceso, o lo hubiera roto, que el Espíritu de Dios quería que Jesús cumpliera para que nos quedara a nosotros como ejemplo. Entonces, en la identidad, el enemigo ataca tu necesidad. Y te dice, si eres hijo de Dios, haz esto. Y cualquiera dirá, bueno, pastor, yo tengo hambre, yo tengo necesidad de eso. Y la necesidad puede ser justificable hasta cierto punto, alguien podrá decir, pero no si violenta la voluntad de Dios. No si en este momento estás pasando un proceso donde Dios, supongamos que Dios un día te dice, quiero que me des 3 días de ayuno y de oración. Sentiste en tu corazón, te comprometiste a hacer 3 días de ayuno y oración. No hay nada malo en que comas. El problema es que hiciste un trato con Dios, que le prometiste. Por eso Eclesiastés dice, cuando tú prometas a Dios, no tardes en cumplir su promesa. O sea, que Dios le desagrade que prometes y no cumple. Entonces, si vos te metes a 3 días de ayuno y oración, sentís en tu corazón, se los entregas al Señor, se los entregas a Dios, pero en ese proceso lo rompes por la comida. La comida viene a ser pecado porque rompiste una promesa. Exactamente, o sea que no es la comida en sí, sino en el tiempo. En el tiempo, el proceso que estás pasando. Y el enemigo te ataca en las debilidades. Todos tenemos debilidades, pero podemos lograr vencer esas debilidades. Y Jesús nos mostró y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se sostuvo, se mantuvo. Entonces, en la identidad, el diablo te ataca en la necesidad. Sabe cuál es la necesidad que estamos pasando en cierto momento específico o etapa de nuestra vida. Y te ataca en ese momento que tenés necesidad. En la necesidad de trabajo. Podés hacer cosas ilícitas porque no tenés trabajo. En tu necesidad te tienta para cometer cosas ilícitas que no deberías de hacer.
Entonces, sí, es algo que es una debilidad, es donde va a atacar porque sabe de que estás más frágil. Exacto. Más extenso. En esa necesidad que tenés, que es normal esa necesidad. El problema, como tener hambre y comer, lo malo es que estás fuera de tiempo. Una decisión tomada fuera de tiempo interrumpe el proceso de Dios, rompe el propósito de Dios en tu vida, rompe los procesos, estás abortando el plan de Dios prácticamente. Entonces, hay que sujetarnos al plan, a la divina voluntad o a la voluntad específica que Dios tiene para nuestra vida en ese momento, en ese instante. En el tiempo específico. Y sin contar lo mal que se siente después, ¿verdad, pastor? De haber prometido algo y no poderlo cumplir. Claro. Como cuando le prometemos algo a nuestros hijos y hacemos lo más posible. Voy a salir a las 8 de la noche de trabajar y te prometo llevarte a cenar. O te prometo llevarte a ver algo que quieras ver o vamos a ver algo juntos. Y ese tiempo pasa y trató lo más que pudo, pero la misma tentación llegó de tener más trabajo y salir tarde. Y después, cuando llega a la casa, el niño ya está dormido. Por poner un ejemplo así, ¿no? Y el sentimiento ese es de culpabilidad, es bien feo, ¿no? Que no cumpliste la promesa que habías hecho. Imagínate en lo espiritual, ¿verdad? Eso es bien tremendo. Entonces, seguimos leyendo, pastor. Entonces, de todo en medio de la identidad, el enemigo ataca a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, de la necesidad. Ataca a la necesidad. Tenemos identidad, pero también reconocemos que tenemos necesidad. Entonces, seguimos leyendo en la siguiente. Dice en el 5 nos quedamos. En el 5. Dice, respondió, es el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y les dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. En el 7 lo vamos a dejar. 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ok, la segunda que encontramos cuando Jesús es tentado es en la autoridad. Volvemos otra vez en la segunda tentación o prueba que le pone el diablo. Si eres hijo de Dios, sigue hostigando, fastidiando. Si eres hijo de Dios, le dice, échate sobre este lugar, aviéntate sobre esta montaña. Se lo voy a poner en español más práctico, más sencillo. Aviéntate, porque sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, te sostendrán. El diablo le dice una verdad. Le está recitando la Biblia. Le dice una verdad y le dice lo que la Biblia dice. El Salmo 91 se lo está recitando. Como quien dice, tírate, que no te va a pasar nada. No te vas a morir, no te vas a matar. Exacto. Porque Jehová va a mandar a tus ángeles a que te guarden. Exacto. Entonces, ahí la segunda donde te prueba el enemigo es en la autoridad. Donde te dice, si realmente te prueba la autoridad como hijo de Dios, te prueba la fe. A Jesús le probó la autoridad. Si eres hijo de Dios, lánzate. Le prueba la autoridad, le prueba la fe, le prueba la perseverancia. Sí. En esa parte. En un solo capítulo, en un solo versículo. En esos versículos le está probando. Claro, le está probando. Porque si en verdad confías en Dios, vos sabés que Él va a mandar a sus ángeles. Te recito la escritura, te la estoy diciendo para que veas que eso dice así. Y utilizar la escritura para hacer caer a alguien puede ser pecado también. Claro que sí. Porque el diablo estaba usando la escritura para pecar, para que Jesús pecara del propósito de Dios. Entonces, mira qué importante eso. Entonces, lo prueba en la autoridad, en el número 2, para decir, porque el Señor va a mandar, lo prueba para tentar al Señor, le prueba su autoridad, le prueba su fe, le prueba su perseverancia para que se lance. Entonces, lo está probando. La número 2, en la identidad, Jesús es probado en su autoridad. Y le dice, pastor, si eres hijo de Dios, o sea, siempre retándolo con eso, siempre acusándolo, o sea, diciéndole, si verdaderamente te crees hijo de Dios, esto te va a pasar. Y Jesús le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, vos me estás diciendo una verdad, Satanás,
pero yo también te digo otra verdad. Y me gusta cómo le responde que escrito también está, o sea, no estoy negando lo que me estás diciendo. Correcto. Porque es verdad, o sea, está escrito en la Biblia, pero no como lo está sacando fuera de contexto para tentarme en mi indebilidad. O sea, lo que me estás diciendo no encaja en lo que estoy pasando en estos momentos, porque no tentarás al Señor tu Dios. Aunque si bien es cierto, es bíblico lo que me estás diciendo, no es correcto aplicarlo en este momento. No es correcto en ese momento, pero qué bonito como Jesús tenía una palabra exacta también para cada, claro. Así como el diablo es astuto, ¿verdad? O sea, le salía con la palabra, Jesucristo también le respondía con la misma palabra, escrito está también, o sea, también dice esto. Nosotros tenemos autoridad para reprender al enemigo y la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos autoridad? Porque Dios nos la ha dado. ¿Y en qué nos basamos en eso? En que nosotros utilizamos la escritura para defendernos. Contrarrestar lo mentira que nos Dios sería injusto si nos hubiera en la cruz del Calvario nos hubiera recibido y no nos hubiera dado autoridad. Al decir que nosotros no tenemos autoridad, es decir que Dios nos dejó a merced del diablo y el diablo nos puede hacer pedazos a la hora que quiera porque no tenemos autoridad ni confianza. El decir eso es decir que no hay una confianza en Dios ni una seguridad que Él nos va a cuidar. La única manera que nosotros estamos en pruebas y en procesos es cuando Dios da permiso. Cuando Dios da permiso. Pero de ahí nosotros los cristianos tenemos autoridad de usar la escritura para defendernos contra el enemigo. Esa es nuestra arma. Por eso la Biblia, Pablo le dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por eso hay tanto, no solo es una vez, y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Correcto. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la primera. La segunda le dice, escrito está también. Exacto. No solo, no tentarás al Señor tu Dios. Correcto. Solo está diciendo varias veces, no solo una vez y decir, ok, ya te fuiste. No, es que tenemos que saber esa palabra y saber cómo estar preparados en contra de las acechanzas del enemigo. Si es una acechanza. Exacto. Y si es una prueba de parte de Dios, entonces vamos a hablar más adelante, vamos a resistir. Resistir porque acordate que aquí Jesús fue llevado por el Espíritu. De la que estamos hablando. Jesús fue llevado por el Espíritu. El enemigo se presenta para tentarlo. Hay que soportar la prueba, no importa el tiempo que se alarga. Aquí hablamos de 40 días y 40 días de ayuno. El pueblo de Israel fue al desierto. Y los desiertos son lugares sólidos, solitarios, no sólidos, solitarios, desérticos, solitarios. Y el pueblo de Israel fue al desierto y fue probado. Y después fue al desierto por desobediente para ser castigado. Elías, cuando huyó de Jezabel, fue al monte Hebrón en el desierto y caminó 40 días y 40 noches hacia el desierto. El desierto no es un lugar muy agradable, muy llamativo, podríamos decir. De día muy caliente, de noche demasiado frío, pero en ese lugar desértico es cuando Dios nos permite pasar procesos y Jesús nos dio este ejemplo para que nosotros entendamos que en la vida hay procesos que tenemos que pasar, pero que tenemos la autoridad. Jesús supo utilizar la autoridad. Jesús no reprendió al diablo en el nombre de Jesús, nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús, utilizando la escritura. Y por eso es de que se lo dice es tan hermoso como una palabra le dice él y le dice, escrito está también. Es correcto. Solo está contrarrestando y decir, bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes, porque esto es lo que la gente se equivoca, pero es que ese era Jesús. Yo no soy Jesús, yo ya no aguanto, yo siento que ya no doy más. Pero recordemos que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Correcto. Entonces tenía... para que se hablen 11 versículos, pastor, de esta tentación o de lo que pasó en esa conversación entre Jesús y el diablo, es para que nosotros veamos que sí tenemos esa autoridad como parte de hijos de Dios. Claro. Lo que no tenemos que hacer es perder nuestra identidad, saber quiénes somos en Cristo. Es así. Por eso están ahí los 11 versículos ahí, no están ahí de puro gusto. No, sí, Jesús, la Biblia dice que Jesús entiende
las necesidades que nosotros tenemos, porque en todo fue tentado. La Escritura nos lo enseña eso. Entonces Jesús fue tentado en la autoridad y supo utilizar la Escritura. Por eso es importante saber la Escritura para poder defenderse contra las acechanzas del enemigo. Amén. En el nombre de Jesús reprendemos. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la Escritura, creemos la Escritura, Dios nos ha dejado en esta tierra con un enemigo que la Escritura, después vamos a ver esos versículos, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros utilizamos la Escritura, usted que nos está viendo, utilizamos la Escritura en el nombre de Jesús para reprender toda acechanza del diablo. Dios no es un Dios injusto que nos dejó a merced en esta tierra y decir que el cristiano no tiene autoridad. Claro que sí. Y para que el diablo nos toque, nos tiente, Dios tiene que darle permiso, como cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero él le dijo, yo he rogado al Padre que tu fe no falle. Entonces, no es así nada más. Encontramos el hecho en el caso de Job. No es así nada más que Dios nos ha dejado ahí se va a la merced del diablo y decir, no, los cristianos no tenemos poder de reprender al diablo. ¿Cómo no, señores? ¿Cómo no? Claro que sí. La Escritura nos enseña, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. En el nombre de Jesús nosotros tenemos la autoridad de reprender todo demonio y toda opresión del enemigo. Y aún siendo una prueba que Dios la permita, seguimos reprendiendo, orando, intercediendo y resistiendo las acechanzas del enemigo con la palabra en el nombre de Jesús. Así es, contrarrestando todo lo que el enemigo nos quiera decir. Claro. Y vuelvo a lo mismo, pastor, son 11 versos que nos habla de eso y hay mucho más ejemplos. No, y Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13 es otros versículos paralelos en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, que habla exactamente de lo mismo, nada más que en Lucas habla primero del pan, segundo habla de las riquezas y tercero habla de tirarse de lanzarse al vacío. Solamente cambia el orden, pero habla lo mismo, se refiere a lo mismo. Encontramos versículos paralelos que nos están avalando lo que estamos hablando en este momento. Amén. Seguimos entonces, pastor, con el número 3 ahí, o sea, la siguiente tentación ahí. Estábamos en el 7, ¿verdad? Ajá, vamos al 8. De Mateo, libro de Mateo, capítulo 4, verso 8, para aquellos que no se acaban de conectar en esta noche. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, bueno. Él estaba ofreciendo tanto y ahora vienen y le sirven al final. Bueno, encontramos en el tercero. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos que aquí fue el carácter. Fíjate que la identidad es todo. Aquí encontramos el carácter. En el carácter está sentada la voluntad. Nuestro carácter, nuestra voluntad está sentada sobre nuestro carácter. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí en ese momento? ¿Qué pasa ahí? Entonces, el carácter sostiene nuestra voluntad, la sostiene. Entonces, encontramos ahí que el diablo le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La adoración tiene que ver con voluntad. Con voluntad tiene que ver la adoración. Tiene que ver con voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros encontramos con la adoración. Entonces, es voluntario adorar a Dios. Entonces Jesús le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, pero ahí lo mandó de una vez, pastor, y le dijo, ¿sabes qué? Apártate, Satanás. Sí, no, claro, pero lo probó con la voluntad, porque es voluntad propia adorar a Dios o adorar al mundo. Eso es algo que no es obligatorio. Algo que nosotros decidimos. Sí, no es obligatorio. Entonces Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorará. Él le pidió adoración y le prometió riquezas. Las riquezas tienen que ver con nuestro carácter. ¿Quién no quiere ser rico? Alguien que me diga que está en la televisión
¿quién no quiere tener lo suficiente dinero para solventar sus necesidades? Claro que sí. El mismo joven rico, aquel pastor, se me viene, ahorita vamos a eso, cuando le dicen todos los mandamientos, ¿qué necesito para seguirte o para servirte? Le dicen, le dicen seguir los mandamientos, cumplir la ley, y le dice todos los requisitos, ¿verdad? De seguirle, le dice, todo eso lo he seguido desde mi juventud, le dice. Y le dice, dar a los pobres lo que tienes. Y como era rico, ahí sí ya no, hablando de las riquezas, ¿verdad? Ya ahí a mejor dice que se devolvió y ya no lo siguió. ¿Por qué? Claro. Porque le está hablando de riquezas, de algo material que tenía que despojarse para dar. Ahora, el dinero no es malo. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el problema. Okay. Entonces, ¿quién no quiere tener lo suficiente para solventar sus necesidades? Si a usted lo están castigando por 10 horas de trabajo duro en el trabajo, valga la redundancia, no quisiera tomar un día libre y que se lo pagaran cualquiera. No vengamos con falsas modestias, que no, yo no quiero solventar mis necesidades. Claro que sí. No andamos detrás de las riquezas, pero sí queremos tener lo suficiente para disfrutar con la familia. Eso es normal, pero parte de nuestro carácter, como cuando Jesús fue probado en su carácter, donde el cual está sentada en la voluntad para decidir, ¿te adoro o no te adoro? Y ojo, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. Nosotros decidimos adorar a Dios no solamente cantando en un servicio, sino le adoramos con nuestra forma de ser, con nuestra actitud, como con nuestro comportamiento. Entonces te toca el carácter en cuanto a las riquezas, te toca el carácter en cuanto a adorar. Si postrado me adorares, todo esto te voy a dar. Y obviamente sabemos que el diablo no era dueño de todo eso, aparte de eso que estaba mintiendo. El diablo siempre tiene que mentir, como en el tiempo o aquel cuando pasó en el jardín del Edén. Le mintió, pero Jesús le contesta, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Después dice, le dejó y después vinieron ángeles y le servían. Si nosotros lo vemos ahí, el diablo entonces le dejó y aquí que vinieron ángeles y le servían. Pero mira lo que le dice Jesús adelante, ¿verdad? Estamos aquí, espera, en el 11 y donde estábamos arriba. Déjenme irme al 10 aquí. Entonces sería atrás. Sí, en el 10, perdón. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces, escrito está. Siempre dijo, escrito está. Entonces Jesús utilizó la palabra para defenderse contra los pensamientos. Por eso tenemos que usar la palabra contra los pensamientos, las habladurías del diablo, porque muchas veces el diablo parece muy espiritual o muy escritural. Es que alguien dijo textualmente, dijo alguien por ahí. Le dijo la palabra, o sea, le estaba diciendo la misma palabra. Claro. La misma palabra. Pero ahí tiene que ver con el carácter. De los cielos se los daría, todos los reinos de pero ahí tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con la decisión que vos tomás. Y escúcheme bien esto, usted que nos está oyendo, viendo. Esto tiene que ver con el carácter. Tu identidad es atacada en tu necesidad, en tu autoridad, de probarte si sos buen o mal cristiano en tu trabajo, en tu familia. Y la tercera es en tu carácter, en la voluntad. Si tomás o no tomás una decisión en tu vida. Somos constantemente atacados en nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestras características, lo genuino que nosotros somos como cristianos. Constantemente somos violentados, somos atacados, se nos burlan, se ríen, nos prueban, nos cuentan chistes obscenos, nos critican, hablan mal del pastorado, hablan mal de la iglesia, los hermanitos, los aleluyas. Constantemente hay un ataque a la identidad del cristiano. Lava cerebros. Lava cerebros. Ya fuiste a la iglesia y le dejaste el dinero a tu pastor. Ahí en la iglesia le roban las mujeres a los maridos, etcétera. Por ciertas situaciones que han pasado algunos individuos, una mala experiencia que han tenido en la iglesia o en iglesias, de lo cual usted no puede generalizar que todas las iglesias son iguales. Hay iglesias que realmente son genuinas. Y acuérdese que la iglesia es un lugar público, es un lugar abierto como un parque. Llega cualquiera y cualquiera es bienvenido.
La intención que tenga ese individuo ya es decisión de ellos, que nosotros no somos policías que andamos analizando, ni escaneando, ni indagando las intenciones que ellos tienen. Uno usa el discernimiento para saber quién es bueno y quién es malo, pero al principio uno le da la bienvenida a todos y los recibe con alegría y con regocijo por alguien nuevo que llegó. Las buenas o las malas intenciones son manifestadas en su momento. Y esa es la fe que nosotros tenemos, pastor, que esas personas que lleguen verdaderamente andan buscando un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, para que establezcan el reino de Dios en este lugar y puedan un día estar con Dios por la eternidad. Entonces esa es la idea. Nosotros no podemos estar seleccionando quiénes llegan o quiénes no llegan a la iglesia. Sí, la idea, y es más, estos mensajes y muchas personas que aparecen en vivo haciendo mensajes como este, la idea es llegar al corazón, a las almas, a las vidas, para que ellos puedan tener esa identidad en Cristo, la identidad de la que estamos hablando, pastor. Claro, y poder un día defendernos, o sea, de las hechazas del enemigo con la palabra de Dios. Es posible que a usted no se le presente el diablo como se le presentó a Jesús, pero se le puede presentar a través de un familiar, de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo. Y con cosas similares como esas, pastor. Y hablando cosas, mira, vamos a la cantina. Si sos cristiano, vas a entrar a una cantina y vas a aguantar la tentación. Mira, un cigarrito, si sos cristiano, vas a aguantar. Una cerveza, marihuana, cocaína, si sos cristiano, vas a aguantar. O hacerle ojitos a la vecina. Sí, mira, con la prima y no se va a enterar tu mujer. Si sos cristiano, vas a aguantar. El pastor no tenés que decirle, los líderes. Y el diablo nos habla por medio de personas, les habla a todos. O usa personas. Para tratar de desviarnos. Posiblemente usted dirá, bueno, pero a mí no se me ha aparecido el diablo. Sí, muchas veces se le ha aparecido a través de una persona con carne y huesos, de lo cual lo quiere apartar de la realidad del evangelio. Que muchas personas quieren ver como lo presentan en las caricaturas, ¿no, pastor? Con cacho, con cola. Eso es es símbolo astrológico que se utiliza. Que se utiliza para representarlo, pero en sí. No nos consta que tenga cacho ni cola. No nos consta que tenga, sí, porque no podemos hacer una imagen de nada del cielo ni de la tierra, o sea, no sabemos. Pero es eso. Correcto. Con las tentaciones son diarias, pastor. Cada día estamos siendo tentados y en eso donde somos débiles. Es así. Porque algo, por ejemplo, a vos no te van a tentar con una gaseosa, una soda, un fresco, como decimos, porque no tomás. No. Porque no te gusta eso. Pero hay otras cosas que muchas cosas que de muchas maneras se pueden manifestar. Hay cosas que sí. Y por medio de muchas personas también. Sí. Entonces, es muy importante que usted entienda de que el enemigo siempre va a querer de alguna manera desviarlo, desanimarte de ir a la iglesia, no vayas a esa iglesia porque esa iglesia no sirve, etcétera. El enemigo se presenta de muchas maneras para desanimarte. No vayas a esa iglesia porque mira lo que dicen de esa iglesia, de los pastores, o yo tuve una mala experiencia. Y si bien es cierto, puede ser que usted tuvo una mala experiencia en un pasado, no significa que nuevamente la puede volver a tener. Es importante nosotros entender que en la vida y en la iglesia nos vamos a encontrar con dificultades. Las iglesias no son museos donde se muestran o se exhiben santos. Es un lugar, un hospital, es un defecto, es una fábrica, es un campo de entrenamiento. Bueno, nómbrelo como usted quiera, es un campamento militar, es como usted lo quiera poner, pero ahí va a encontrar gente defectuosa con una intención de querer cambiar. Algunos quieren cambiar más rápido, otros quieren cambiar lento, otros son más decisos, más directos, más comprometidos, pero hay de todo. Y uno no tiene control de quién llega ni quién no llega. Lo único que uno tiene que hacer es recibir a todos y amarlos y enseñarles la escritura como está escrita para que ellos tomen una decisión. El evangelio no es a la fuerza. Y la verdadera identidad en Cristo es eso, pastor, saber quiénes somos en Él, a dónde queremos llegar y qué cosas queremos lograr en Él. Exacto. Porque esa es la verdadera identidad en Cristo. Sí. No es... no que no seamos ajenos a la necesidad de las demás personas, pero hasta cierto punto tenemos que ser egoístas en mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y si hay personas que quieren constantemente estarnos hacer tambalear nuestra fe, por decirlo así,
van a lograr el objetivo si nosotros lo ponemos. La Biblia dice, el que no niegue a padre, ni madre, ni hermanos, no es digno de ser mi discípulo. A veces no es que le demos la espalda a la familia, pero hay que deslindarnos, desconectarnos completamente de ellos para servirle a Cristo. No necesariamente significa que yo no puedo servirle a Dios porque mi familia no le sirve. Esto es un trato individual y todos recibimos y aceptamos el sacrificio de Jesús de libre voluntad. Ni tampoco que van a ser enemigos de su familia. No, tampoco no lo estamos llamando a ser enemigos. Estamos hablando a estar desconectado en el sentido que tu familia no tenga más influencia que la Escritura, no tenga más influencia que lo que Dios dice a través de la Escritura. A eso estamos, puedes ser amigo y convivir con tu familia, pero tu familia no tiene más poderío que la voluntad de Dios para tu vida. Amén, así es. Continuamos con lo que tenemos más adelante. Amén. Tenemos solo para dar más versículos. Entonces, para ir lo que la Escritura nos dice. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, pastor. Okay. O sea que no es solamente a uno, a todos los hermanos en todo el mundo. O sea que como podríamos decir, gran aliento nos están dando. O sea, no sos el único. Lo que te está pasando ahorita, lo que usted está sucediendo, lo que usted no está ajeno a Dios y usted no es el único que le pasa. No, pasa a todos los hermanos. Entonces, todo el mundo dice, pastor. El diablo anda como león rugiente. Entonces, lo que a Jesús le pasó, nos puede pasar también a nosotros, llegar un momento. No estamos exactos, ¿no? Cuando nosotros entendemos que Jesús soportó la prueba, la tentación dice que reprendió al diablo, cuando era su momento, el diablo se fue, ¿okay? Y dice que los ángeles le servían. Sí. Si Jesús no cumple el proceso que tenía que pasar, no le hubieran servido a los ángeles. Y qué bendición, dice la Biblia ahí que los ángeles le servían. O sea, pudo haber roto el proceso, el ayuno, pero se hubiera perdido la oportunidad de que los ángeles le servían. ¿Qué le servían? Es un misterio. ¿Cómo le servían? ¿Quién sabe? La Biblia no habla, no describe eso, pero qué interesante es que cuando nosotros pasamos la prueba, las dificultades, tenemos a un Dios que nos ayuda. Dice la Biblia, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces Dios puede mandar ángeles acerca de nosotros para recompensar, para servir de alguna manera. Sí, muy difícil que veamos la situación, pastor. Siempre ahí eran tres argumentos, o sea, le apareció diciéndole, te ofrezco esto, esto y esto. Y las tres veces lo rechazó y le habló de la palabra y al final vio la bendición. Sí, tenemos que entender eso, que siempre vamos a ser tentados, probados, en todas nuestras áreas. Nuestra identidad día con día como pastor, como miembro, como líder, siempre se nos va a querer atacar nuestra identidad, nuestra necesidad, nuestra autoridad, nuestro carácter, que involucra toda la identidad que nosotros somos como cristianos. Siempre de alguna manera alguien va a querer atacar, violentar, probar si realmente somos cristianos, probar si realmente somos ministros, qué tan fundamentados estamos en la Escritura. Siempre van a cuestionar qué tan legítimos somos como pastores, si somos o no somos, siempre, pero eso solamente es el diablo, el enemigo, que de alguna manera quiere que nosotros nos pongamos a discutir con él. Y nosotros no vamos a discutir con él. Jesús no se puso a discutir con el diablo. Jesús se le sacó versículos. De una vez, pastor. De una sola vez. Cortamos aquí, cálmate. Sí. No somos amigos, diablo. Primero no somos amigos. Vos me estás sacando, bien, magnífico que te sabes el versículo, pues si estuviste en el cielo, pero yo te saco otro. Mira, también está escrito así. Entonces, sencillamente cortar de raíz toda aquella contaminación que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos quiera separar de la voluntad de Dios, la voluntad específica, para que hemos sido llamados, el proceso que estamos pasando en ese momento, en ese tiempo. Porque Jesús en su año ministerial, en su tiempo ministerial, no solo pasó ayunando, hubo un tiempo donde predicaba, donde oraba, no ayunaba, donde comía, que lo criticaban por ser comilón, etcétera. Habían momentos donde Jesús tenía diferentes etapas, facetas en el ministerio que tuvo durante estuvo en la tierra. Y todo fue para ejemplo de nosotros, de que se vea de que él podía sobrepasar todo eso. Claro. Entonces en nuestra vida tenemos facetas y etapas donde tenemos que tomar decisiones y las mejores decisiones son
tomada bajo la voluntad de Dios, así como Jesús resistió el momento de la prueba. O sea, él estaba bien cimentado y bien sabía su identidad 100% de quién era hijo y quién era él. Claro, en la tierra. claro. El diablo tiene bien marcado, pastor. Nosotros tenemos que ser inteligentes como hijos de Dios. Ujú. Saber de que si el diablo sabe el propósito por el que ha sido enviado, que es para la destrucción, ¿verdad? Ajá. Porque no vino más que a robar, a todo lo malo. Él trae, vino a hacer a estrago. destruir, a hacer estrago. Él sabe eso bien claro. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que tenemos identidad en Cristo. Y Claro. por eso es que tenemos que buscar esa bendición. Exacto. Mantenerla, retenerla. Si ya la tenemos, pastor, y los que están apenas buscándola, seguir avanzando, no perderla. Esto es así. Necesitamos mantenernos en el camino de Dios. Necesitamos mantenernos a donde Dios nos ha llamado y seguir adelante. Como cristianos no tenemos que mostrarle a nadie que somos cristianos. Tenemos que caminar como cristianos. Porque una cosa es que yo quiera aparentar o mostrarte que soy cristiano. Otra cosa es que me comporte como cristiano porque soy cristiano y disfruto ser cristiano y tengo identidad como cristiano. Nadie me detiene el amar al Señor, el amar a Dios, el amar la Escritura, el asistir a una congregación y hacer todo lo que tenga que ver con el servicio a Dios. Eso es parte, porque me encanta, me deleito. Asistir a la iglesia tiene que ser un deleite, una satisfacción, una alegría y no una carga necesaria. Solamente es una carga necesaria, una carga fuerte cuando realmente no he nacido de nuevo y no he aceptado al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces es una carga. Como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de Dios. Entonces esa es la única manera. Pero de ahí para nosotros tenemos que disfrutar y aún en medio de las pruebas, sabemos que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Sí, eso, pastor, ese libro de Mateo, ahí ese capítulo 4 nos llena, nos tiene que infundir aliento a nosotros. Claro, es así. Nos tiene, porque al final vemos la bendición de los ángeles sirviéndole a Jesús. Tenemos otros versículos y ya vamos a ir terminando, ya llevamos. Dice Romanos capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 5. Del 1 al 5, amén. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira qué interesante. Pon el versículo 4. Qué bonito lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4 dice: la tribulación produce paciencia. Vamos al 3 para que vamos, ¿sí? Sí, pon el 3 para que vayan viendo lo que nos están oyendo a la distancia. Si usted está pasando un momento de tribulación o de prueba como Jesús lo está pasando, o como Jesús lo pasó, perdón, dice, ¿la tribulación produce qué? Dice que paciencia. La paciencia, dice que produce paciencia, después sigue diciendo. En el 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, cuando nosotros estamos en tiempos de tribulación, que la tribulación es difícil, tribulados, pero no destruidos, dijo Pablo, la tribulación va a producir paciencia. El efecto de la tribulación o de ser atribulado es paciencia. Y el efecto de la paciencia es prueba. Y el efecto de la prueba es esperanza. Qué bonito. Y termina en el 5, pastor, diciendo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿vale la pena seguir esperando, pastor? Claro. ¿Vale la pena seguir creyendo de que Cristo un día volverá? Vale la pena. La tribulación es mucho más fuerte que una prueba. Pero imagínate qué importante que la prueba o la tribulación, usted que está al otro lado del mundo, donde quiera que usted nos esté escuchando, la tribulación va a producir paciencia. La paciencia va a producir prueba. Y la prueba va a producir esperanza. Entonces quiero que entienda algo. A lo mejor su situación, la situación que usted está pasando no es la mejor. Está pasando complicaciones.
Pero le puedo decir que la Escritura nos enseña que Dios tiene control de las cosas. ¿Está usted siendo atribulado? La tribulación le va a producir paciencia. Paciencia le va a producir prueba. La prueba simplemente le va a producir esperanza. Mire qué interesante lo que la Escritura nos dice. Aprendamos a confiar en Dios en medio de las pruebas. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Abajo en su casa, alguien le atacó su identidad y quizás perdió en algún momento la cabeza. Yo le motivo a usted que no pretenda convencer a la fuerza a nadie, sino que sea como usted es, un verdadero cristiano. Que usted presente el evangelio no tanto con palabras, sino en actitud y comportamiento. No tanto en el conocer, sino en el vivir. Porque muchas veces la gente se cansa y se harta de oírte hablar, pero quiere verte caminar. Y el caminar va a alcanzar muchas almas. Es por eso es muy importante que cada uno como nosotros, como cristianos, cuando nuestra identidad esté siendo violentada, manténgase firme. Acuérdese de lo que Jesús hizo. Utilizó la palabra, resistió al diablo, lo reprendió y el diablo salió huyendo. Así que en medio de las dificultades o de los problemas que usted esté pasando, yo le motivo que usted se levante y usted pueda decir, yo voy hacia adelante, yo voy caminando, yo me enfoco en la meta, en el propósito que yo tengo, que Dios tiene para mi vida. Sigo hacia adelante y no me detengo, porque Dios me ha llamado para hacer cosas grandes y extraordinarias bajo su voluntad. El enemigo va a atacar tu identidad, va a atacar en medio de tu necesidad, va a atacar tu autoridad, va a atacar tu carácter, tu voluntad. Pero es decisión de nosotros mantenernos firmes y decidir servirle al Señor. En medio de las pruebas y las dificultades, decir, Señor, heme aquí, estoy listo para servirte, para honrarte y bendecirte. Así que yo le motivo a cada uno de ustedes que está escuchando, siga adelante, no se detenga en lo que está haciendo, siga adelante porque Dios le va a dar una recompensa, no decaiga su ánimo, siga sirviendo en todo lo que pueda, porque eso es importante, pastora, para todos los que nos están oyendo. No sabemos lo que están pasando, pero sí le podemos decir con convicción que la Escritura nos enseña a seguir caminando en este camino, en esta meta, en este proceso que pueda estar pasando alguno de los que nos están oyendo. Sí, amén. Y lo importante es saber, pues, dejar y permitir, pastor, que el amor de Dios sea derramado sobre nuestros corazones. Sí, es así. Que permitamos, que no dejemos que las cosas que no nos convienen, las cosas que nos hacen mal, impida ese derramamiento de su amor sobre nosotros. Para nosotros poder, Señor, con libertad, a hablarle a los demás, que nosotros tengamos una fe, como siempre hablamos de una fe no fingida. La misma Biblia dice a Timoteo, le decía a Pablo, ¿verdad? Una fe no fingida. Que no sea fingida tu fe, o sea, que lo que nosotros vivimos, que el testimonio, que lo que nosotros hablemos sea manifestado a través de nuestras obras, de nuestro comportamiento, como estabas hablando. Exacto. Porque ese amor de Dios está allí, pastor, listo para ser derramado sobre nosotros. Solo es que lo permitamos y abramos nuestro corazón hacia eso. Es así. Así que le motivamos y queremos que usted siga adelante, allá donde está en su iglesia, con su pastor, en los países donde nos ven. Siga adelante, siga caminando. Esto es un largo camino. Dios le dijo a Elías, largo camino te resta. Le dio una torta, dijo, la segunda torta, levántate y anda porque largo camino te resta. Tome agua, tome una torta, usted sabe a lo que yo me refiero, coma. Y lo bueno es que aquí hay variedad de lo que usted quiera, de lengua del pastor, del pastor no se la come, de qué y siga hacia adelante. De birria, de todo hay. Y siga hacia adelante en este camino de la fe que Dios nos va a recompensar si nos mantenemos firmes hasta la meta final. Pablo dice, he peleado la buena batalla, de aquí en adelante me espera la corona de la vida. Entonces, manténgase caminando, manténgase hacia adelante, manténgase en medio de las enfermedades, de los dolores, las situaciones que usted esté pasando, manténgase firme porque Dios nos tiene una recompensa para cada uno de nosotros. Así que esa es la motivación, esa es la exhortación, esa es la palabra que nosotros le traemos para cada uno de ustedes. Adelante, adelante, adelante.
para atrás no quede viendo quién se quedó, y el que no quiera, usted extiéndale la mano. Si quiere seguir con usted, dele con todo. Así si que no, usted dele para adelante. Así que oramos por cada uno. Señor, bendice a los que nos están oyendo. Gracias. Te pedimos que les des fortaleza en medio de esta prueba, de esta dificultad. Gracias, Señor, por cada oyente. Bendícelos, prospéralos, ayúdalos, guárdalos, protégelos. Padre, tu sanidad espiritual, económica, física venga sobre la vida de cada uno de ellos. Oramos y te pedimos, Señor, en medio de esta prueba y de este proceso, cada uno de nosotros podamos soportar y aguantar y poder resistir al diablo que anda queriendo destruirnos, mantenernos firmes, Padre, porque al final la corona de la vida eterna nos espera. En el nombre de Jesús oramos por fortaleza y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias por estar en sintonía. Ahí está nuestra dirección, y usted nos puede visitar allí y aparecen los servicios y aparece el website para que usted nos visite. Si usted quiere ser parte de nuestro ministerio, bienvenido, para que usted pueda recibir palabra. Los sábados tenemos estudios bíblicos, los domingos tenemos servicio general, los miércoles salimos en vivo hasta en el futuro, hasta previo aviso, pero le invitamos a que sea parte de nuestro ministerio. Más que membresía, somos una familia que queremos servir y ayudarnos unos a otros para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Así que muchas gracias, bendiciones a todos. Bendiciones. Buenas noches para todos. Buenas noches. Mantenga su identidad en Cristo. Bye, Jojo. Nos vemos la próxima. Bendiciones para todos.